Hola iglesia, nuevamente te estoy invitando a que escuche este mensaje. Es un mensaje que va a bendecir tu vida y si lo reproduces con tus amigos, bendecirá la vida de ellos. Dios te bendiga. Chao, pescado. Acompáñeme por favor a la palabra de Dios a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16, pero primero vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, en esta noche te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque tú eres nuestra guía, nuestra dirección, porque en ti vivimos, somos y nos movemos. Gracias por este grupo tan hermoso de mujeres, Señor, de tu iglesia, Casa sobre la Roca Cali, porque esta es tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has traído a este lugar y hoy estamos aquí dispuestas, Señor, a recibir tu palabra porque te necesitamos, porque sí es cierto que a veces en la vida nos encontramos en alguna encrucijada que no sabemos hacia dónde ir o qué hacer, pero también sabemos que te tenemos a ti, nuestra guía, nuestro Señor, que tú nos muestras el camino por el cual debemos andar. Gracias, Señor, utilízame como un canal de bendición. Bendito Dios, hoy nos disponemos para ti, Espíritu Santo, habla, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón y habla a través mío. Yo te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo, hoy echamos fuera de este lugar toda voz contraria a la voz del Señor, toda voz de confusión, toda voz de Satanás, fuera de este lugar. Hoy declaramos libertad en este lugar y te pedimos, Señor, que tu gloria y tu presencia llene este lugar. En el nombre de Jesucristo, amén. Primera de Reyes 3:16. Presten atención aquí, mis amigas, porque luego les voy a preguntar. Dice: tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los 3 días también ella dio a luz. No había nadie en la casa más que nosotras dos. Mis queridas, se trata de la vida de dos mujeres prostitutas que vivían en la misma casa y cada una de ellas pues tuvo un bebé. Sabemos que está frente al rey Salomón y sabemos que algo que le pidió Salomón al Señor, ¿qué fue? Sabiduría. Entonces miremos lo que pasa aquí. No había no había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esa mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta que estaba muerto. Imagínense la situación tan dura, ¿no? Pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. Nosotras las que somos mamás reconocemos nuestros hijos donde sea. El llanto de tu hijo, tú lo reconoces. La risa, la voz, eso es algo que nos ha dado Dios, ¿cierto? Entonces, sigamos. No es cierto, exclamó la otra mujer, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey, el rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo, y la otra dice, no es cierto, el muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle la mitad, denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, dijo al rey, por favor, mi señor, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entreguen a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Podemos analizar este pasaje desde dos perspectivas. La primera es literal lo que sucede con cada uno de los personajes que están en esta historia, que fue real, que son las dos mujeres. Aquí no vamos a hablar de que si eran prostitutas y por qué lo eran, no, sino específicamente de este momento de conflicto, de este momento de disputa, de pugna entre dos mujeres. Vamos a verlas como dos mujeres, simplemente, que podría ser como cualquiera de nosotras, y frente a un rey al cual Dios le había dado sabiduría, ¿vale? Entonces, imagínense que ellas dos vivían juntas. Yo no sé si eran las mejores amigas de la vida,
o compartían gastos, seguramente comían juntas, desayunaban, cada una pues en su rincón, en su habitación, qué sé yo, y sin embargo una de ellas actuó de la peor manera, de una manera egoísta, de una manera dura, de una manera pues malintencionada, mintiendo, ¿sí? Ya saben cuál es, ¿no? La villana. Mientras que la otra actuó en derecho y fue a buscar a la persona que podría dirimir pues esta situación. Hay una divergencia entre dos situaciones. Hay una divergencia entre dos personas que son madres, que aman a su hijo, ¿sí? Pero una de ellas tiene el corazón endurecido como una piedra, es una mujer egoísta, está pensando solamente en sí misma, mientras que la otra es una madre que está luchando por su hijo, como luchamos todas las que somos mamás por nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces, mis queridas, nosotras podemos nos hemos enfrentado, hemos tenido una pugna con alguna persona en una situación así y sentimos que hay un trato injusto, que no es verdad lo que están diciendo contra nosotras, que no es así, ¿sí? Pero hay una persona que sobresale en esta historia y es el rey Salomón, ¿sí? La sabiduría. Hemos escuchado sobre las decisiones salomónicas, ¿cierto? ¿En qué consisten estas decisiones salomónicas? A ver, Caro, un ejemplo, cuéntame. Que no toma partido por la una ni por la otra parte, que es imparcial y que lleva a dar como un veredicto justo y correcto. ¿Qué dice Juli? Martica, que es imparcial. Para mí es eso, que no voy a tomar partido de ninguno de los dos, sino que considero que es lo justo. Es lo justo, entonces había que partir el bebé por la mitad para que cada uno... Imagínense ustedes, alguien me decía en estos días, le compartía esta palabra a alguien esta mañana, y ella me decía, uy no, pero ¿quién puede hacer una cosa así con un niño, coger y partir un niño en la mitad y una decir que sí? O sea, que a nadie podría hacer algo así. Yo le dije, sí, eso lo hacen hoy en día. Cada mujer que aborta, ¿sí? Cada mujer que abandona a su hijo o que no le da lo mejor a su hijo, ¿sí? Puede que no lo esté partiendo por la mitad, ¿no? Pero de alguna manera le está causando un daño tremendo a la vida de un bebé, ¿sí? Pero ¿y qué dices tú, María? No una decisión salomónica. La decisión salomónica es la que observa y mira las actitudes del otro para poder decidir, o sea, del uno y de la otra parte. Con sabiduría. Sí. Es una decisión salomónica. Entonces, sabemos que el rey actuó sabiamente y dijo, pártalo a la mitad. Obviamente la verdadera mamá, uno pues por Dios, ¿qué podría decir uno? Pero que ¿cómo es de bruto? No, déselo a ella. Igual me hubiera parecido terrible que una mujer con esa dureza y con esa intención tan malvada y tan oscura en su corazón no hubiera podido quedarse con un bebé, ¿no? Cosas que pasan, ¿cierto? O sea, igual hubiera sido terrible, pero Dios en su infinito amor le dio sabiduría a este hombre. Dice la palabra de Dios que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué? Se la pida a Dios. Y Dios nos la va a dar a quienes le pidamos esa sabiduría. Pero la segunda perspectiva en la que podemos mirar esta historia, mis queridas hijas de Dios, y presten atención a esto, es cuando esa divergencia no es de nosotras frente a otra persona, sino dentro de nuestro propio corazón. ¿Alguna vez ustedes se han visto en una situación como en una Y, en la carretera, en que yo no sé si hago esto o si es mejor aquello, o si me voy por aquí me puede pasar esto, y si me voy por acá me puede pasar aquello? ¿Cuántas veces nos hemos visto, mis queridas hijas de Dios, inmersas, enfrentadas a una situación, en una pugna entre dos situaciones, como si dentro de nosotros hubiera hago lo bueno o no lo hago, ¿sí? ¿Cómo actúo? Y de hecho pasa, ¿o no? En cada una de nosotras, entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Dice la palabra de Dios que debemos vivir, nuestra obligación es vivir conforme al espíritu de Dios. Entonces,
entre la carne y el espíritu, porque dice la Biblia que la carne se opone al espíritu, hay una resistencia. Pero entonces, miremos estas situaciones, vamos a mirar unas situaciones en las cuales puede haber una divergencia. Por ejemplo, la pugna entre la necedad y la sabiduría, ¿sí? Dentro de nuestro propio corazón. No vamos a partir un bebé, por supuesto que no. Pero ¿qué tal cuando nos vemos enfrentadas ante una situación en que somos necias o somos sabias? ¿Qué es lo que escogemos? Porque la necedad a veces persiste en el corazón del hombre o de la mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Nabal y de Abigail? Nabal era un hombre necio, terco, porque se le dijo, se le advirtió. ¿Sí? Es como cuando se nos dice algo y se nos advierte algo y lo leemos en la palabra, pero no importa, las personas siguen igual y nos puede pasar a nosotras. El pueblo de Israel, estamos leyendo en la Biblia en un año, Segunda de Reyes, y vemos estos reyes que de pronto gobernaban la nación de Israel, subían esos reyes, pero hacían lo que ofende al Señor. Y sin embargo Dios les hablaba a través de los profetas y de los videntes, dice la Biblia, que esta mañana leímos algo así. Y sin embargo insistían en su necedad. Y la palabra de Dios dice que como la puerca lavada vuelve al lodo y la perra al vómito, así el hombre insiste, o la mujer, en su necedad. Entonces, ¿cuántas veces, mis queridas hijas de Dios, nos hemos visto entre la necedad y la sabiduría? Porque pesa más mi opinión, mi egoísmo, lo que yo quiero, ¿sí? Segundo, entre la fe y la duda. ¿Algunas veces ustedes se han visto entre esas dos vías, entre la fe y la duda, la fe y el temor? Confiamos en Dios, pero a veces no. Dudamos sus promesas, pero a veces sí le creemos. Vamos a tomar decisiones, pero no lo hacemos por duda, por temor, o nos metemos en cosas que no le agradan a Dios también, ¿sí? Tercero, entre la justicia y la injusticia, ¿sí? Dice la Biblia que en los postreros tiempos la gente estará llena de egoísmo, y hoy en día se habla a través de las redes sociales, el narcisista. Claro que eso ha existido toda la vida, de hecho eso viene de un cuento de la mitología, Narciso. La persona que piensa solamente en sí misma, en su necesidad, en lo que anhela. O podemos vernos en una pugna entre, número 4, entre la verdad y la mentira. ¿Sí? Me apropio de la verdad, aunque me cueste, o escojo la mentira porque es más cómodo y más fácil. ¿Cómo será? Porque a veces escogemos el camino equivocado, aunque sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Escogemos la necedad, escogemos la mentira, escogemos la injusticia en nuestro trato con las personas, ¿sí? Miren cuántas pugnas o divergencias puede haber en nuestro corazón, como pasó con estas dos mujeres, ¿sí? Pero dentro de nuestro corazón, entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira. ¿Cuántas veces la mentira nos atrapa y la rumiamos y creemos la mentira y nos aferramos a una mentira? Y no la soltamos. ¿Y cómo cuesta dejar eso? Pero la verdad de Dios está por encima. Una divergencia en el corazón entre los principios y las emociones. ¿Cuántas veces, mis queridas mujeres de Dios, colocamos las emociones por encima de los principios? Es que yo me siento así, es que yo me siento asá. Entonces la gente camina por sentires. Y resulta que la verdad de Dios es absoluta. La única verdad absoluta es el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y su palabra es verdad. Vimos, ya lo sabemos, en el mundo, en el tiempo posmoderno del humanismo, donde la verdad está centrada en la necesidad del hombre y es relativa porque depende de si me sirve, si no me sirve, si me conviene, si no me conviene, si yo gano más, ¿sí?
Entonces las personas acomodan, hay muchas veces las personas acomodan la palabra de Dios a su conveniencia. Pero es que a mí Dios me mostró. Mire, Dios me dijo. Pero es que la palabra de Dios es completa. Y a veces se manipula la palabra de Dios. ¿Vale? Pero la palabra de Dios es verdad. Entonces hay una lucha entre los principios y las emociones. Los principios son absolutos y los principios vienen de los atributos de Dios. Porque Dios es justo, porque Dios es verdad, porque Dios es puro, porque Dios es santo. Amén. Miren, ideológicamente hay personas que colocan emocionalmente ideologías por encima de los principios, por Dios. Y piensan que es verdad. Y se ven las evidencias y siguen creyendo en esa mentira. ¿Cuánto daño? ¿Cuánta barbarie se ve uno en las calles, en las familias, en la política, en todo lado? Porque se coloca por encima los principios, las emociones, la mentira, la manipulación. Pero nosotras como hijas de Dios tenemos que centrarnos en la verdad, en el Evangelio de Cristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que es bueno desde ayer, hace 2000 años, 500 años, 100 años, y es malo, lo que es malo hoy, lo que es bueno hoy. No lo podemos cambiar, no podemos normalizar lo que a Dios no le agrada. A veces pensamos que esa es una lucha de los hombres. Mentira. Hay luchas en las mujeres. Hay mujeres de Dios que luchan con los principios y que colocan primero las emociones que los principios. Hay mujeres de Dios que se equivocan en estas cosas. Cuéntenme ustedes, mis queridas, ¿les ha pasado alguna divergencia como las que acabo de mencionar? ¿Me cuentan alguna anécdota? Sí, dale, yo les dije que lo prepararan. Sí, claro. Hace 10 minutos les dije que lo prepararan. Una experiencia personal, en algún momento me pasó que mi esposo me comentó una situación y me dijo, pero no vas a ir a hacerle ningún reclamo a la persona, te vas a quedar callada con lo que te estoy contando, solo es para que estés enterada, no vayas a intervenir. Pero me pudo más. Carolina obedeció. Sí, la desobediencia. Uy, ¿cuesta obedecer al esposo a veces? Sí. A mí me cuesta, a veces. No, yo no soy sí, tirana, a veces. Porque pensamos que es mejor como uno, ¿sí? uno cree, sí. Y efectivamente me equivoqué. Pues fui y hablé con la persona. Obviamente pues se formó un conflicto por eso. Gracias a Dios se solucionó, pero me dejó una gran lección. Ok, hubieras escuchado a Johnny. A mi esposo y hubiera quedado callada. Hubiera sido mejor. A todas nos pasa, a mí me pasa que yo tengo que solucionar las cosas ya y hablar ya, y a veces me dice Walter, no, espérate, yo me tomo mi tiempo mañana, y yo digo, mañana. Y sí, tengo que esperar, pero bueno. Juliana. A ver, no, Martica, yo pienso que eso nos pasa como en el diario vivir. Uno cree que no, pero en el tema mío yo pienso que con las emociones nos dejamos llevar como mucho por eso. A mí me pasa con mis hijos y la crianza de ellos, de que por más que uno lea y estudie, escuche prédicas y haga, de cómo debe uno guardar la compostura, no gritar y corregir, no, yo me salgo de las casillas y lo grito. Hace poquito alguien fue a predicar a Roca Kids y me contó una historia que Emanuel contó, de cómo estaba yo de furiosa ese día porque ese chino llegó mojado a la casa con la maleta de los útiles y yo, qué pena. Entonces sí, lucho con eso, con saber que me tengo que controlar, que debo corregir de otra manera, pero pues en el momento no soy capaz y me salgo de la ropa y grito y hago lo que no debería hacer. Y pues el ejemplo que no debería de darle a mi hijo, porque pues yo le digo a mi hijo, pero no grite, pero pues yo lo grito. Pero no grite. Pero no, y yo, pero Manuel, ¿por qué grita? Y un día nos escribieron del colegio, incluso, que había que hablar con ellos como en general, porque estaban acostumbrando un trato como a los gritos.
Y yo le decía a Ajá. mi esposo, qué pena, eso, seré yo la que influyó en eso. Ok, gracias, Juli. María. A mí me pasó en esta semana pasada Ajá. una situación parecida a la de Carito. A mis oídos llegó comentarios que hizo una persona de algo que a mí no me parecía acerca del servicio. Ok. A mí me enoja eso, porque si hay algo que yo considero sagrado es el servicio. Y yo estaba furiosa y estaba maquinando. La voy a confrontar, la voy a buscar, le voy a decir que lo que dijo es mentira, le voy a decir, pero a la vez decía, no, yo, o sea, tenía esa lucha entre la carne y el espíritu. Y decía, ¿y Dios? ¿Qué opina Dios si haces eso? Y yo, no. Y tuve que orar mucho, no la confronté, se la dejé al Señor, pero me dolió muchísimo eso que sucedió. ¿Y qué hacemos cuando eso, la justicia, cuando somos tratadas injustamente, cuando pasa eso, para no ir lo que te pasó a ti, de pronto a confrontar a la persona, ¿qué hacemos entonces? Porque a todas nos puede pasar, o nos ha pasado, o puede que nos esté pasando. Yo oro, yo lo que más hago es orar. Yo voy y le pido al Señor que me muestre qué es lo que debo hacer. Me da mucha rabia, yo no digo que soy pues Obvio. Sí. controlada, pero no me desahogo con nadie, sino que tengo rabia y yo le digo al Señor, pero Señor, esto es injusto, tengo tanta ira que no puede ser así, pero el Señor dice, pero si me despreciaron a mí, si hablaron mal de mí, ¿qué esperas tú que eres una simple eso es mujer verdad. humana? Sí, eso es cierto. Pero bueno, ok. ¿Sí? Es una lucha, yo lo hago en oración. Es una lucha. ¿Cómo lo haces tú, Caro? Yo también uso la oración, pero me recuerdo la palabra, ¿sí? Por ejemplo, yo había tomado la decisión de no hacerlo, ¿sí? Y habían pasado ya 3 días, pero ahorita que hablas de las emociones nacen de un pensamiento. Sí. Y fue porque yo empecé a Ajá. pensar mucho, pero esta persona… A rumiar. Sí, a rumiar el pensamiento y fue, inmediatamente dije, voy a llamar a la persona. Pero el Señor me recordaba, cuando inicialmente había tomado la decisión de no hacerlo, pues fallé ahí, fracasé. El que insiste en la ofensa divide los amigos. Entonces, esa es una palabra que el Señor me recuerda. Si insisto en la falla del otro, pues se va a crear un conflicto. Cuando es algo injusto de una persona que está diciendo algo que no es verdad de mí, me recuerda a mí misma que el Señor es mi defensor. Amén. Y que Él se hará cargo. Amén. Y tomo la decisión de perdonar. Exacto. Pero a veces sí hay que confrontar, ¿no? Y también es sano y es saludable hablar con la persona y decirle, mira, esto no me pareció, esto. Pero si ya te han dicho que Johnny, que no lo hagas, ya hacerlo ya no está bien. Pero bueno, son situaciones de la vida que se presentan y yo sé que puede pasarnos a todas en algún momento de la vida. Los principios y las decisiones, cuando hay una pugna entre los principios y las decisiones, como la mujer de la verdadera mamá, ¿sí? O sea, ¿qué hago? O sea, entreguen el bebé a ella para no matarlo, que no lo vayan a partir por la mitad. Los principios y las decisiones, decidimos por principios, decidimos por emociones, decidimos cómo son nuestras decisiones. Cuando hay una divergencia en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, mis queridas hijas de Dios, pueden presentarse 1000 formas, mil alternativas, pero siempre basémonos en los principios, siempre basémonos en la palabra de Dios. Consideren bien todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Dice el Señor en su palabra, nunca decidamos por emociones, por conveniencia, por miedo, por temor, por complacer a otra persona, por encajar, por no quedarme sola. ¿Cuántas mujeres se relacionan con personas que no deben relacionarse, que Dios nunca les ha dicho y lo hacen? Por emociones, porque me siento sola. Pasa, y pasa mucho, mis queridas, que
personas, mujeres solteras de la iglesia conocen a alguien y se van a vivir con esa persona conociendo ya a Cristo sin haberse casado. Eso sí que lo recibimos aquí en consejería, ¿sí? Ya conociendo a Cristo, ya sabiendo y conociendo la verdad, toman esas decisiones que luego les traen un montón de dolor, de sufrimiento en sus vidas, en sus corazones. ¿Por qué toman esas decisiones? Porque valen más las emociones, la mentira, y hay una autojustificación. Ojo con eso, porque siempre hay una autojustificación. Pero es que no es tan malo. Pero es que ya está yendo a la iglesia. Pero es que es amor. Pero es que es normal. Todo el mundo lo hace. Pero es que tal cosa y tal otra. Y esa autojustificación, mis queridas hijas de Dios, delante de Dios no sirve, ¿vale? Vamos a hacernos daño a nosotras mismas, vamos a traer maldición a nuestra vida por no tomar las decisiones correctas conforme a los principios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1 al 8. Santiago 4, del 1 al 8. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Cuando recibimos parejas en consejería y están agarrados y qué sufrimiento, y les pregunta a uno cosas tan sencillas, ¿ustedes están orando juntos? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Ustedes hacen un devocional? La respuesta es no. ¿Ustedes vienen al ministerio de casados? No. ¿A un grupo pequeño? No. Entonces, las personas nos metemos o se meten en unas guerras y unos conflictos porque no obedecemos, porque no hacemos caso, porque no utilizamos las armas que Dios nos ha dado. La iglesia tiene un portafolio de servicio para todo el mundo, queridas hijas de Dios. Hay el servicio de consejería. Están los grupos pequeños, yo las motivo, asistan a sus grupos pequeños. Tenemos servicios de mujer integral, el ayuno. Miren, es tan importante alimentarse de la palabra de Dios, porque cuando no conocemos la palabra de Dios, cualquier cosa es un conflicto, es un problema, es una guerra. Las guerras a veces empiezan por cosas tan insignificantes, porque hay conflictos en el corazón. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? Las peleas, las riñas, los conflictos en las familias, en los ministerios, ¿por qué no también en la iglesia? Hay personas que traen el conflicto arraigado en su corazón y pelean por todo, en la calle, es decir, entre amigas, tantas razones, conflictos que muchas veces la solución es más simple que lo que uno se imagina. Pero si no estamos orando, ya sea soltera o casada, no importa, de rodillas delante de Dios, escuchando, leyendo la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Mujeres, no tengan dudas, ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia, ¿sí? Uno sabe cuando Dios le habla a uno, realmente sí conocemos la palabra de Dios. Imagínense ustedes 365 días del año, 365 devocionales, suponiendo que hacemos devocional todos los días, ¿no? ¿Cuántos domingos hay en un mes? 4. ¿Al año? 12 por 4, 48. 52 semanas según Colpensiones, sí. 52 domingos del año, más los devocionales, más los 52 sábados de ayuno, más las series bíblicas que vemos en televisión. O sea, palabra es lo que recibimos. Amén. Imagínense nuestros niños o las que hemos tenido el gozo y la bendición de estar en los caminos de Cristo durante muchos años. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu excusa? No hay excusa. Delante de Dios, ¿qué argumento tenemos para no entender de que hay un solo camino, de que la palabra de Dios es una sola?
Miren lo que dice aquí, oh gente adúltera, versículo 4, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Sí, hay mujeres que luchan con el mundo, no solamente le pasa a los hombres. Eso no es cierto de que somos solo los hombres los del pecado, de la carne, los de los carnales, los sexuales. No, señora, hay muchas mujeres también, que también el mundo las jala. Aquí dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, a través de las redes sociales, a través de las personas, a través de la música, alguna clase, algunos tipos de letras. Las personas se enganchan con el mundo de una manera absurda, y no solamente son las jóvenes, también le pasa a las personas maduras como nosotras, ¿vale? Entonces, ¿qué más dice? ¿O creen que la Escritura en vano dice que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, amén. Y Él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pero ¿qué parte de que hay que hacer un devocional todos los días no entendemos? Porque aquí lo dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El Señor está cerca, mujeres. Arrodíllate, esa es la distancia ante tu oración y la presencia de Dios. Quebranta tu corazón delante de Dios. Arrodíllate y busca al Señor con todo tu corazón. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. La palabra de Dios habla de indecisos, los que no deciden por Cristo, de un corazón dividido, de doble ánimo. ¿Sí? Hoy sí, mañana no. Hoy vengo, este domingo vengo a la iglesia, mañana no vengo, ¿sí? Hoy obedezco a Dios, mañana no. Hoy oro, mañana no. O sea, por Dios, esa inestabilidad es lo que tanto daño hace a las personas. Es esa divergencia dentro del corazón, como las dos mujeres que están peleando, que están teniendo una disputa por un bebé, pero solamente una de ellas tiene la verdad y una solamente es la verdadera mamá. Hay una sola verdad. Y es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Amén. Entonces tenemos unos desafíos, mujeres, como mujeres en este tiempo. Primero, el desafío de mantener la fe, de creerle a Dios. ¿Es un desafío en estos tiempos? Sí, claro que sí. Es un desafío, porque hay tanta información, hay tanto, miren, nos inunda la información, las filosofías, las ideologías, pero es que hay una sola verdad, les repito, una sola palabra, un solo Dios, ¿sí? No hay más, ¿sí? Y aquí dice, sí, mantenernos firmes en este desafío, en la fe, con estos valores cambiantes, contrarios a la palabra de Dios, esas formas de pensamiento contrarios a la palabra de Dios, a pesar de las personas que nos rodean todos los días en el trabajo, en la universidad, donde sea, mantenerme firme en la fe, a pesar de que voy a una universidad donde todo lo que veo a mi alrededor es terrible, mantenerme firme en la fe, a pesar de lo que está pasando en todo lado, es un desafío, amén. Pero Dios nos da la victoria. Y tenemos que permanecer firmes, dice Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No podemos volver atrás, ni a la esclavitud, ni a las ataduras. Mantenernos firmes en la fe es un desafío, es un baluarte esencial en nuestra vida. ¿Sí? La lectura de los hábitos espirituales. La oración, la lectura de la palabra, el servicio, como decía María Eugenia, qué bendición servir a Dios. Mujeres, si usted tiene dones y talentos, que los tenemos todas, todo eso se lo ha dado Dios. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos acercándonos a Dios? Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El Señor está cerca, dice la Biblia. La lucha contra las tentaciones, otro tema, otro desafío. Esta es una lucha dentro del corazón. No solamente son los hombres los que son tentados en la carne o con la pornografía, hay mujeres que también lo son, o con la rumba. Ayer hablaba con una persona que antes de Cristo
un hombre, un varón, anduvo mucho en la rumba. ¿Sí? ¿Cuál es la tentación? O entre hacer solamente lo que me conviene a mí y no lo que tengo que hacer. Evitar mi responsabilidad, eso también cabe dentro de la tentación. No solamente la tentación es lo carnal o lo sexual. La tentación se puede presentar de muchas maneras, ¿vale? Mantenerme firme contra la tentación. Dios nos da la victoria, amén. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a estar fortalecidas? Tenemos que hacer un autoexamen para resistir las tentaciones. Tenemos que entender que hay influencias externas que buscan desviar a las personas de Cristo. El diablo es el primer interesado en apartarte de Cristo. Y eso es una realidad. Pero las tentaciones, es que la persona que no puede controlar, por ejemplo, el azúcar, eso es una tentación. Y eso sí hace daño, ¿verdad? Ese postrecito, ese flan, esa torta de chocolate, para mí no. Bueno, yo de vez en cuando, pero tú te has dado cuenta, muy poquito. Pero hay mujeres que no pueden con eso. Y ya sabemos que eso no es malo, eso es pésimo. Es más malo que Caín, el dulce. En serio. Ya sabemos que no nos sirve, que puede generar una adicción. Ahora, que de vez en cuando usted se coma un heladito, vale, cómaselo, ¿sí? Pero es que también venden sin azúcar, ¿cierto? Entonces, ¿qué más puede ser una tentación? La tentación de, ¿hago hábitos, actividad física o no? Esta mañana llovía, y yo decía, uy, está lloviendo, ¿será que me levanto a caminar? Pero tengo que hacerlo por salud. Y sí, hice mi ejercicio, me levanté, salí, mi devocional, bueno, todo lo demás, pero a veces la carne se resiste, ¿sí?, a hacer cosas que tenemos que hacer. La tentación de levantarse a orar o no. Es que voy a dormir un poquito más. En estos días una amiga me invitó a orar a las 5 de la mañana y yo le dije, no, a las 5 de la mañana, Dios me escucha también a las 6, a las 7, a las 8. Yo le dije, y ella es una bendición. Gracias, Heidi, por esa insistencia en orar conmigo. Dios te bendiga. ¿Y saben qué? No oré con ella, pero me quedé despierta a las 5 de la mañana, yo estaba así, mirando el reloj, allá, 5:15, 5:20, y yo, ay no. No me levanté, pero sí empecé ahí acostadita, orando un poquito, ¿sí? Mi amiga María Eugenia también a veces me escribe a las 5:30, a las 4:30. A las 4:30, Martica, ¿podemos orar? No, es que yo apago el celular de noche, la verdad, sí lo hago. Entonces yo veo el mensaje de María ya después de que he hecho devocional, me he levantado, ya tarde. Pero bueno, igual hay que orar a las 5, a las 6. Dios te escucha también a las 6, también te escucha a las 7, a las 8. Pero qué bendición las que madrugan. Dios las bendiga, de verdad, Dios las bendiga. Sigan orando, oren por nosotros. No, y no crean, yo lo hacía. Es que pues ahora tengo un poquito más añitos y la menopausia, a veces uno no duerme bien de noche. Creo que algunas se identifican conmigo. No duermo igual, entonces me cuesta un poco. A veces duermo muy bien, gloria a Dios. Entonces, sí, obviamente, todas hemos tenido épocas en que hemos madrugado con los niños, el colegio, la lonchera, la oración, pues todas, ¿cierto? Para ir a trabajar, para, bueno, todo lo que hace uno en la mañana. Pero ¿cuántas tentaciones hay? ¿Sí? La tentación entre no contar aquello de lo cual nos enteramos. ¿Sí? ¿Me pasa solo a mí? No es el chisme porque probablemente es algo que sí es verdad. Pero la tentación de no contarle a mi amiga, pero no le vayas a contar a nadie. Oremos, ¿no? Cuando alguien te ha dicho, no le cuentes a nadie. ¿Eso es una tentación? Nos reímos, pero tenemos que ponerle atención a esto, ¿vale? Otro desafío, la fortaleza en la adversidad. Cuando hemos pasado por esos desiertos, por esas pruebas, ya sea de enfermedad, de escasez, problemas con un hijo,
¿Cómo duele el problema con un hijo? Hay mujeres que sufren terriblemente porque tienen problemas con sus hijos que ya están grandecitos, ese problema crónico del matrimonio, ese problema en el trabajo, en el ministerio, ese proyecto que no arranca. Fortaleza en la adversidad es algo también que nos tiene que llevar a mantenernos firmes, es otra divergencia. Entonces, abandono lo que estoy haciendo, abandono el ministerio porque estoy cansada, porque por ahí es por donde primero renuncian las personas. Dejo de servir, me separo de este hombre, lo dejo, o que se largue, ¿sí? Porque es que así hablamos a veces, que se largue. No, no, eso no es de Dios. Amén. Entonces, la fortaleza en la adversidad, en el momento de la enfermedad, cuando yo tuve esa cirugía que fue fuerte van a ser 4 años, pero todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios. Es que, miren, cuando me dicen que tengo un tumor grandísimo aquí, era grandísimo, era el tamaño como de una pera, una manzana, era 4.5 por 3 no sé qué, me decía Lucía, la esposa del pastor Darío, tú no tienes nada, Dios te puso eso para llevarte a la tierra de tus padres. Y sí, fue la forma en que nosotros llegamos aquí a Cali. Dios utiliza todo. Dios salvó mi vida, tengo una cicatriz grandecita aquí, pero para mí es una señal de que Dios me ama y que Dios me salvó. Amén. Pero sí, en esos momentos de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, qué va a suceder, cómo va a ser este proceso, a qué me voy a enfrentar, pero mira, Dios es tu fortaleza. Dios es tu fortaleza. Y eso tenemos que tenerlo claro. La fortaleza no viene de nosotras mismas por nuestras propias capacidades, por nuestra, qué sé yo, sabiduría. No, Dios es tu fortaleza. Aférrate a Dios. Él es el que te fortalece. La salud mental, este es otro desafío hoy, en esta época. Estamos hablando de desafíos hoy, 2025, siglo XXI, 2025, la salud mental. Esto hoy en día es un desafío. Mucha gente, y cuando les hablo de mucha gente, es gente con mucho dolor, con problemas de salud mental, problemas de ansiedad, de depresión, de suicidio, de problemas de trastornos alimenticios, problemas de ira, de falta de control, trastornos de personalidad. Miren, la salud mental hoy en día es un desafío. Sí lo es. La gente sufre. Y muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué tengo tanto miedo todo el tiempo? ¿Por qué no puedo controlar la ira? ¿Por qué tengo tanta ira aquí en mi corazón? ¿Por qué nada me hace feliz? Tantas cosas que tenemos que preguntarnos, ¿por qué tengo tanta soledad en mi corazón? ¿Por qué no puedo perdonar a mi esposo? ¿Por qué peleo tanto con él? ¿Por qué trato mal a mis hijos? No sé, pero la salud mental es un desafío. Vamos a tener un ayuno en el mes de agosto que se me hizo Verónica. Vamos a hacer un ayuno sobre salud mental con la ayuda de la doctora Verónica, amén. Para el mes de agosto, les aviso, desde ahora es tan importante trabajar. En estos días me invitaron del Nuevo Gimnasio Cristiano a dar conferencias de salud mental a los padres de familia virtual, ¿no? Yo no me fui para Bogotá, ahí pegadita a mi computador. Y miren, es una bendición la necesidad de la gente, la salud mental en los niños, la salud mental en un matrimonio, la familia como gestora de salud mental. Es un desafío. Porque la gente sufre, porque las emociones están desbordadas, porque la ira y la agresividad está ganándole la carrera a la gente está agresiva, la gente está llena de ira, y eso está pasando en los hogares, está pasando en todo lado donde vamos. Aún con las personas más cercanas y mis queridas, tenemos que tener coherencia entre nuestros pensamientos alineados con la palabra de Dios, las emociones y la conducta. Amén, el equilibrio en la salud mental, pero también es necesario buscar otras formas de ayuda y muchas veces necesitamos la ayuda médica también. ¿Sí? No es un pecado tener un problema de salud mental, no se queden calladas, busquen ayuda,
Si usted piensa, está sufriendo, está perturbada en su alma, busquen ayuda. A veces es necesario ir donde un médico. A veces aquí yo misma he remitido personas a que vayan donde un médico psiquiatra porque es una bendición. Tenemos los neurotransmisores que a veces se desbalanzan, esas sustancias químicas, y se producen problemas de ansiedad, de depresión y otro tipo de problemas. Entonces, busquemos ayuda cuando la necesitamos. Aquí tenemos otra doctora, Angélica, ¿sí o no? Que eso es una bendición, Angélica. Así es. Y mis queridas, la búsqueda de la paz es otro desafío. La paz. La paz, mis queridas, no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Podemos perder la paz tan fácilmente, no caigan en eso. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Busquen la intimidad y la comunión con Dios. Uno puede tener un desacuerdo con alguien, con la persona más cercana, pero ¿por qué permites que eso te robe la paz? ¿Vale? Si Dios nunca se va a ir de tu vida. Hay que cuidar el corazón, proteger el corazón. No pierdan la paz. A veces me dice Luz Ángela, uy, pero ante situaciones, no, pero ¿cómo te mantienes así como tan tranquila? Y yo, pues sí, pues yo soy flemática, que vivan las flemáticas. Generalmente trato de estar tranquila y ecuánime. Obviamente hay cosas que me alteran como todo el mundo, a veces mi esposo, a veces. No, nosotros, ¿saben qué? Nosotros ya poco, de verdad se los digo, delante de Dios poco discutimos, ya a estas alturas de la vida, ya yo le digo a todo que sí, ya no me pongo yo, pero es que, o si no venimos en el carro, a veces viene Sandra con nosotros y yo le digo, pero cuidado, y ya llegamos a la iglesia y ya se acabó el problema. ¿Sí? No perdamos la paz. Dice la palabra de Dios que tratemos de estar en paz en cuanto dependa de nosotras mismas con las demás personas. No se trata de permitir que te atropellen, que te maltraten, no, ¿vale? Pero sí tratar de tener esa armonía, sobre todo cuando tienes esa intimidad con Dios. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículos 5 a 9. Recuerden que la lucha que tenemos de mantener la fe, resistir las tentaciones, encontrar paz y fortaleza en medio de las adversidades. A veces los conflictos no son solamente con personas fuera de nosotras, sino en nosotras mismas, porque no hemos sanado o porque no estamos haciendo lo correcto. Amén. Vamos a Proverbios 4, 5 al 9. Dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no olvides mis palabras, ni te apartes de ellas, que a veces cambian un poquito las palabras, ¿no? No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las posesiones adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Y te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. La belleza más linda es la de una mujer con un corazón sabio. Pero la sabiduría no es por tus propias fuerzas ni tus capacidades, es Dios quien te la da. Pidamos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda está en las Escrituras. Debemos ser cristocéntricas y bibliocéntricas y vivir también con el poder del Espíritu Santo. Eso es equilibrio. En todas las áreas de nuestra vida, en cualquier circunstancia, con cualquier persona, aférrense a Dios y pidan a Dios sabiduría. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor hoy eso, que nos dé sabiduría y que cualquier pugna, divergencia, conflicto que hay en tu corazón, en tu vida, con alguna persona, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te dé sabiduría, pídele a Dios que te ayude. A veces las mujeres piensan que ser ayuda idónea de un esposo es algo malo, es como algo inferior, y eso no es así, porque Dios dice que Él es nuestra ayuda.
La palabra, no recuerdo en qué fue la raíz, es ser, que es ayuda. Tú eres ayuda de un esposo, eso es una posición muy importante. Si le pides ayuda a Dios, estás buscando al mejor, al único. Amén. Pídele ayuda a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, porque sabemos que nos amas, Señor, y que nunca te olvidas de nosotras, que nos sostienes, que nos fortaleces. Mujer, derrame su corazón delante de Dios. Derrame su corazón delante de Dios y dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame a tener claridad en mi corazón. Ayúdame, Señor, siempre a vencer en estos desafíos, el desafío de la fe, el desafío, Señor, bendito Dios, de la fortaleza en la adversidad, el desafío, bendito Dios, cada día, Señor, en mi familia, en mi vida. Ayúdame, Señor, a conservar la paz que me has dado. Tú dijiste en tu palabra: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Bendito Dios, danos sabiduría. Dile: Señor, dame sabiduría. Me falta tanto, Señor. A veces atropello, a veces reacciono mal, ataco, acuso, a veces soy egoísta. A veces, Señor, me parezco un poco a la mujer que quería que partieran el niño porque soy egoísta, o porque me aferro a una mentira, o porque acuso a otra persona injustamente. Perdónanos, Señor. Si en algún momento hemos sido como esa mujer, bendito Dios, que mintió porque quería que las cosas fueran como ella, porque fue egoísta también, porque tuvo envidia de la otra madre. Perdónanos, Señor. Danos sabiduría. Haznos mujeres sabias donde quiera que estemos, en todo lo que estemos haciendo, si somos solteras, casadas, si somos jóvenes, mayores. No importa, Señor, todos los días de nuestra vida. Bendito Dios, tú le dijiste a Abraham a los 85 años: vive en mi presencia y sé intachable. Y nunca es tarde, Señor, para vivir en tu presencia, Señor, y para ser intachables. Ayúdanos, Señor, haznos mujeres sabias, Señor. Danos fortaleza en la adversidad, Señor. Danos paz, danos sabiduría para solucionar los conflictos, las pugnas dentro de nuestros corazones y también con otras personas, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe, en el nombre de Jesús, a vivir siempre aferradas a ti, Señor. Entrégale al Señor esa dificultad que tienes, esa pugna que hay en tu corazón, o ese problema con otra persona. El Espíritu Santo está aquí. ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te entristece? Dios es tu Padre y es un Padre que ama a sus hijas. Hoy te entregamos todo eso, Señor. Danos sabiduría para ser esas esposas que ayudemos, que seamos conciliadoras, que nos acerquemos, que estemos en unidad con ellos. Como mamás, ayúdanos, Señor, a ver a nuestros hijos como tú los ves, como esos siervos, como esos hijos tuyos, Señor. Como mujeres profesionales o solteras, Señor, llena, Señor, nuestros corazones, porque también nos rodea de personas especiales, Señor. Bendito es tu nombre, santo eres, Señor, santo, 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 santo eres, Señor. Ayúdanos en nuestra salud mental, Señor, a pedir ayuda cuando es necesario, a reconocer cuando estamos mal. Ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Espíritu Santo, Señor, a superar esas divergencias y tomar las decisiones correctas, de acuerdo con tus principios, Señor, no con las emociones.
en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Padre, por la victoria que nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Hola, iglesia. Qué bueno que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Si esta prédica les gustó, chévere que la compartan. Dios los bendiga. Chao.